Bien, mis queridos hermanos, vamos a la palabra del Señor, por favor, y vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a buscar la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, por favor. Versículos del 13 en adelante. Carta a los Hebreos. Versículos, capítulo 6, versículos del 13 en adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 6, versículos del 13 en adelante. Mis queridos hermanos, qué difícil es mantener la vida cristiana en boga, fuerte, avanzar, no para atrás, hacia adelante. No es fácil, de verdad quisiéramos decir que es fácil, pero no lo es. Sin embargo, hay maneras como nosotros podemos ser expertos, diga conmigo expertos en vivir como creyente. Y hoy vamos a ver eso, la bendición del experto y el destino del inexperto. Eso es lo que vamos a ver. En algún momento todos somos inexpertos en algo, ¿sí? Pero tarde o temprano tenemos que ser expertos. Pues de la misma manera ahora Dios nos va a exhortar que tenemos que llegar a ese momento en nuestro crecimiento espiritual. Ok, ¿lo tenemos todos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos capítulo 6, versículos del 13 en adelante, y dice así. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Cuál es la promesa? Repitamos el 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, diga de nuevo, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué hizo Dios? Interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es ¿qué? Imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte la vida que nos das, la misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Te imploramos que nos hables al corazón y que nos permitas, Dios, aprender cada día más. Queremos, Dios, ser expertos. Queremos tener la bendición del que es experto, Señor. Ya estamos cansados, Dios, de vivir como inmaduros, como inexpertos. Pero hoy, Señor, descansamos en ti. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús decimos todos, amén y amén. Puede sentarse, por favor. Bien, amados hermanos, pues hemos visto en todo el tiempo que tenemos de servirle al Señor, gente que comienza con uno. Fíjense como ejemplo, comenzamos a estudiar en el 2000, en 1999, ya hace ratos, comenzamos a estudiar en el Colegio de Teología. En el 2003, son 4 años de estudio, son 40 materias, nos estábamos graduando. ¿Cuántos se graduaron de los que entraron conmigo? Creo que 2 o 3. Hace poco estaba viendo la graduación de un hermano que entró conmigo y se estaba graduando, creo que el año pasado se estaba graduando. Han pasado años, décadas. ¿Y qué era lo que pasaba? Él comenzaba y retiraba la materia. Se entusiasmaba y se apartaba. De igual manera, nosotros hemos visto a muchas personas, a muchos hermanos más de los que nosotros quisiéramos, los hemos visto venir
y los hemos visto irse. Hemos visto inclusive pastores, personas que comenzaron el pastorado y se apartaron. Y es que necesitamos algo, una palabra en todas las cosas que nosotros hacemos. Necesitamos una palabra muy importante. Diga conmigo, disciplina. Disciplina. Sin disciplina no piense que va a hacer algo. Mucha gente es disciplinada en tomar, no deja de tomar y se convierten en borrachos consuetudinarios, ¿verdad? Así en todas las drogas. Algunos se vuelven disciplinados en su compromiso con las mujeres. Si todos tienen una, tienen dos, tienen tres. Disciplinados en hacer lo malo. Constantemente están allí. Son encontrados siempre en el lugar donde no deberían de estar, haciendo lo que no deberían de hacer. Pero el que es disciplinado en lo bueno inicia algo y lo termina. Logra comenzar sus estudios, logra terminarlo. El que es disciplinado, amados hermanos, con una expresión se lo voy a decir. El mundo es de los disciplinados. ¿Está conmigo? El mundo es de los disciplinados. Es más fácil que una persona disciplinada alcance algo que alguien que es bueno, que tiene un don natural. Es más fácil que el disciplinado lo alcance. Estas grandes estrellas de fútbol, usted los ve, ellos tienen un don natural, pero a la par del don fueron disciplinados. La vida en el Señor es lo mismo. Pero la disciplina requiere una motivación. ¿La disciplina qué? Requiere una motivación. Por supuesto, si no tenemos motivación para nada, pues es bien difícil que mantengamos una disciplina. El muchacho que comienza a estudiar y tiene enfoque, ¿y tiene qué? Enfoque, sabe para dónde va, sabe por qué está estudiando, sabe lo que va a lograr al estudiar, pues se mantiene firme y logra, oiga bien, con la disciplina logra subordinar, dígalo, subordinar su voluntad. Logra subordinar su voluntad hacia lo que es principal. No diga más principal porque eso es incorrecto. Subordina a lo principal. Estamos acostumbrados a obtener bienestar ya. Yo no quiero ir a la iglesia, mejor me voy a quedar viendo televisión. No, yo no quiero estudiar, mejor me voy a quedar durmiendo. Yo no quiero hacer esto, mejor me voy a quedar algo que me gusta. No voy a limpiar la casa, voy a ver el partido. Termina el partido y la casa sigue patas para arriba porque decidimos no hacerlo. Algunos prometieron en diciembre, prometieron que en el 2021 sí iban a leer la Biblia. El 2021 está por terminar y yo le digo, si en 11 meses usted no leyó el Antiguo Testamento, yo no sé si va a lograr hacerlo en los días que hacen falta. ¿Por qué? Porque eso requiere disciplina. Entonces, como la vida cristiana, amados hermanos, no es algo que retribuya inmediatamente. La vida cristiana no retribuye inmediatamente, como si lo es el trabajo. Usted va al trabajo y usted sabe que va a trabajar y su cheque a la semana, a la quincena o al mes usted lo tiene. Va a hacer sus trabajitos, sabe que termina y va a tener su cheque, ¿verdad? Pero ese cheque llega y ¿qué pasa con ese cheque? Se va, lo gasta. Todo lo que usted puede tocar, todo lo que usted puede agarrar en esta tierra se va. Todas las cosas, inclusive usted sale a trabajar un trabajo de un día, por muy difícil que ese día sea, que ese trabajo sea, sabe que al final del día usted va a tener su paga. En el Señor no es así. Probablemente va a pasar un día, probablemente van a pasar un mes, un año, 10 años. Va a pasar sin que usted reciba la retribución que usted tanto quiere. ¿Cómo quisiera yo como pastor, amados hermanos, que decirle a los hermanos, no se preocupe, Dios le va a bendecir si usted le sirve al Señor? Y yo quisiera, si esto funcionara así, que después de un mes de servicio sin faltar, Dios le diera su bendición específicamente. Pero esto no es así. No funciona así. Y como no funciona así, nuestro ánimo, póngame atención, nuestro ánimo decae. ¿Qué pasa con nuestro ánimo? Decae. Y entonces, para que su ánimo no decaiga en el Señor, usted tiene que tener un seguro. ¿Tiene que tener un qué? Un seguro, algo que lo afiance, algo que lo amarre. Así yo recuerdo, conocí a unas personas que ellos limpiaban vidrios en las
en edificios sumamente altos. Entonces uno de ellos decía, yo jamás me he deslizado, jamás me he caído. Pero a los días me habló asustadísimo, que se deslizó y se cayó del equipo en el que andaba, y si no hubiera sido por el arnés con el cual él estaba agarrado, él se mata porque estaba en un 11º piso. Entonces eso le sirvió para agarrarse y no separarse del andamio en el que se encontraba. El cristiano, amados hermanos, necesita algo, óigame bien, en que agarrarse, que sea mayor que lo que mis ojos ven, que sea mayor que lo que mis sentidos alcanzan a percibir. Porque si yo dependo de mis sentidos, yo dependo de mis emociones y no de algo más firme, yo voy a ser inconstante. ¿Yo voy a ser cómo? Inconstante. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo, eso es inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y entonces el hombre de doble ánimo no tiene la capacidad de alcanzar las metas que tanto quiere en el Señor y fuera del Señor. Porque no tiene ese seguro, oiga bien, no tiene ese seguro que le mantenga haciendo lo que debe de hacer cuando sus ojos no captan lo que quieren captar. A veces estamos tristes, amados hermanos, la necesidad, a veces llegan tiempos de necesidad a nuestra vida, necesidad material, necesidad de sanidad, necesidad de afecto. Y entonces cuando no tenemos eso, decaemos, nos deprimimos, porque solo estamos nosotros viendo y tocando y sentimos y vemos, y nuestro corazón se alegra o se entristece. Job dice que el hombre nació para el sufrimiento. Así como las chispas van al aire, así el hombre va al sufrimiento. Siempre van a haber problemas. No importa que usted tenga la vida que estaba soñando. Hoy es el mejor tiempo de mi vida. Pues no se enamore mucho, porque siempre vienen problemas difíciles. Siempre vienen situaciones que usted no se esperaba. Y por eso es que para que su ánimo no se vaya al suelo, usted necesita un seguro. Usted necesita algo que lo amarre a la voluntad de Dios para que usted no se retire de ella. Mire el texto que hemos visto ahora, amados hermanos. Mire lo que dice, por favor. Porque Dios no nos bendice para que vengamos a Él. No, nos bendice porque vinimos a Él, que no es lo mismo. Dios muy pocas veces da anticipado. ¿Cuántos hemos recibido un milagro, amados? ¿Cuánto? ¿Y lo recibimos todos los días? No. ¿Cada cuánto? Yo he recibido milagros financieros, hermano, que son los más difíciles. Yo los he recibido, pero no pasan cuando yo quiero. Mire, ni siquiera pasan cuando yo oro con fe. Pasan cuando Dios decide que van a pasar. No son muy constantes. Es más, mire, no lo dice la Biblia, pero yo estoy seguro de esto, amado, porque lo he visto. El cristiano nuevo, tiene derecho a su milagro. Eso así es, amado. El cristiano nuevo siempre va a recibir una bendición. Pero no podemos estar pensando que siempre vamos a tener ese tipo de tratos con Dios, porque Dios quiere que seamos fuertes. ¿Que seamos cómo? Fuertes. Amados, mire, si usted le está resolviendo todos los problemas a su hijo que él podría resolver, usted le está criando en el futuro grandes problemas. Está criando una persona que va a ser mediocre, que va a ser egoísta, que no va a poder luchar y que va a ser inconstante en todas las metas y en todas las pruebas que la vida le va a poner, y usted no le es eterno. Usted tiene que permitirle a sus hijos que enfrenten sus dificultades, que si sus hijos se equivocaron, enmienden y den la cara y que enfrenten las dificultades. Mire, ahora ya hubiera querido yo que mi papá fuera a pedir permiso por mí, así como piden permiso todos los papás, porque, ¿por qué no fue su hijo? Es que se siente mal.
Así como decía el pastor general, se siente pastosito, ¿verdad? Decía el pastor general, no hombre, para que yo le dijera a mi papá, papá puede hablar para no oír. Oh, no podía ser. Eso le permite a uno enfrentar, tener carácter y enfrentar las dificultades. Ahora, pastor, ¿y entonces cómo hago yo para tener un arnés? La Biblia le llama ancla, para nunca despegarme. Porque resulta que a veces estoy contento y a veces estoy triste. Porque resulta que a veces estoy firme y a veces estoy más aguado que la gelatina. A veces no importa lo que pase, yo voy a la casa de Dios, yo tengo una vida cristiana y a veces con solo que me miren mal, yo ya no quiero ir. ¿Cómo hago? Hoy hemos leído, ya vamos a entrar a lo que es inexperto y experto, pero aquí yo le quiero presentar primero el ancla. ¿Cuál debe ser su ancla? Dice, y vamos al texto que leímos. Oiga esto, por favor, versículo 13. En los versículos anteriores, la carta está invitando a que nosotros no seamos perezosos, sino que continuemos haciendo el servicio para el Señor y para los hermanos hasta el final para plena certeza de la esperanza. Entonces, como se les está invitando a que perseveren sirviendo, a que perseveren en su vida cristiana, el versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿qué hizo Dios? Una promesa. Y dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué hizo Dios? Una promesa, pero la promesa la garantizó con su palabra. Y su palabra, y él juró sobre sí mismo, sobre su nombre. Cuando alguien diga sobre sí mismo, no es la persona física, es el nombre, es la reputación. ¿Es qué? La reputación. Cuando usted le va a prestar dinero a alguien, cuando usted va a confiar en algo, en alguien, usted tiene que saber y quién lo quiere, qué es lo que necesita. Fulano, no hombre, no, este es tramposo. Este es tramposo, ¿qué vas a hacer? Vas a perder. Pero Dios, no viendo algo más permanente que Él, porque cielo y tierra pasará y su palabra no pasará. ¿Y por qué no pasa su palabra? Porque Él no pasa. Es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Entonces no encontró algo más grande, algo más seguro. Si Dios dijera, bueno, voy a jurar sobre el monte de Sión. Amados hermanos, cuando Cristo venga, el monte de Sión será destruido. Voy a jurar por Jerusalén. Jerusalén en algún momento será destruido porque toda la tierra dice que va a ser quemada con todos sus elementos y nosotros vamos a pasar al cielo nuevo y tierra nueva. Lo único que es permanente es Dios. Entonces dice que juró por sí mismo. Vea lo que dice, por favor. Dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, oiga esto, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. De cierto. Él estaba jurando sobre sí mismo y él estaba diciendo a Abraham, voy a bendecirte. Y Abraham le creyó a Dios. Y por eso es que cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, al que le acababa de dar el Señor, sacrifícamelo. Abraham tomó a su hijo al siguiente día que Dios le había dado la orden y lo llevó a sacrificarlo. Y usted conoce la historia, que lo subió en el altar y él estaba a punto de darle el golpe con el cuchillo cuando un ángel le detuvo. ¿Por qué? Porque Abraham había confiado en Dios. Hebreos dice que Abraham lo hizo porque él estaba seguro de que Dios podía darle vida aún desde los muertos a su hijo. Entonces, cuando pudo confiar en él, mire lo que dice después. Dice, versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, ¿quién recibió la promesa? Abraham. Y dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para
para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. En ese tiempo, cuando la palabra del hombre todavía era valiosa, amados hermanos, había un juramento y punto, ya no había más discusión. Ya no había más entrega de bienes, no. ¿Me lo jurás? Sí, yo lo juro por Dios. Y él se acababa, punto. Y entonces dice después, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, oiga, ya no solo Abraham, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad, es decir, que Dios no cambia, no muta, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, que es su palabra y su nombre, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, oiga esto, un fortísimo consuelo, los que hemos acudido, ¿para qué? Asirnos de qué? De la esperanza puesta delante de nosotros. Amados, ¿cuál es el arnés que nosotros tenemos? Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. O sea, la promesa, mi esperanza en las promesas de Dios. El día está oscuro, el día está lleno de problemas, estamos enlillados, estamos pasando esto, pero Dios ha prometido bendecirme. Nosotros, dice Pablo, que nosotros somos herederos de las promesas de Abraham, porque somos de la fe de Abraham. Entonces la promesa de Abraham es para nosotros también. Entonces, aunque vea que toda la situación está difícil, yo puedo tomar la palabra de Dios. Él juró por mí, Él juró para decirme que me iba a bendecir, y yo puedo recordar eso y puedo agarrarme de la promesa de Dios y puedo mantenerme, aunque mis ojos no estén viendo algo bueno, puedo mantenerme firme, aunque mi carne quiera volverse inconstante, aunque mi carne quiera hacer cosas incorrectas. Yo sé en quién he creído y sigo agarrado de la promesa de Dios, y eso me permite continuar. Cuando estoy más cansado, sigo caminando, porque me acuerdo de la promesa que Dios dijo que me iba a bendecir. Y ahora, amados hermanos, la promesa de Dios ya no está garantizada solo con la palabra de Dios, sino que vino Jesucristo en la cruz del Calvario a morir por nosotros, a sacarnos del pecado, y ahora nos ha hecho hijos de Dios. Y Dios, como hijos, nunca nos va a dejar tirados. Amados hermanos, jamás nos va a dejar tirados. Con que usted, amados, como dijo el Señor, aunque aún nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, si a nosotros no se nos olvidan nuestros hijos. Si nosotros, amados hermanos, dejamos de hacer cosas que quisiéramos hacer, pero recordando a nuestros hijos, y por el bienestar de nuestros hijos no los hacemos, y nosotros somos malos, amados hermanos, y Dios es bueno, ¿qué no nos va a dar? Entonces, amados, cuando usted tenga dudas en su corazón, vuelva a jalar el ancla, que es su esperanza que usted tiene en las promesas de Dios. Si usted no tiene confianza en la promesa de Dios, usted no cree en las promesas de Dios, usted no es creyente. Porque en eso se caracteriza un creyente, en que cree. Si usted no confía en Dios, usted no es creyente. Si usted cree que Dios miente, porque el inexperto, ya lo vamos a ver, cree que Dios es injusto, cree que Dios es mentiroso, cree que Dios no le ama, yo le puedo asegurar, mi querido hermano, si usted no tiene la convicción de que Dios cumple todas sus promesas, usted no es salvo. Usted no es creyente, y usted necesita entregarle su corazón a Jesucristo para poder nacer de nuevo, y esa fe que viene de lo alto, que Dios la ponga en su corazón y usted pueda ver con nuevos ojos las promesas de Dios. Por eso, amados hermanos, es tan importante que usted ame la palabra de Dios, no solamente predicada, sino que también leída, porque la mente olvida rápido. Mire, yo he visto personas que han sido engañadas, pero como aprecian tanto a la persona que les engañó, vuelven con el amigo que les engañó y se olvidan del engaño. Y está bien que perdonen, y está bien que restablezcan la amistad. El problema es que no olvidan que la persona es así, que esa persona no ha cambiado. Y si esa persona no ha cambiado, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a volver a engañar.
Y se nos olvida porque nos emocionamos del momento. Así es el hombre. Se emociona en su carne, se emociona en las promesas del mundo y se olvida que la promesa de Dios sigue latente y el mundo, amados hermanos, nunca cumple sus promesas. Entiéndanlo. Todo el mundo está bajo el poder de Satanás, hablando en su mente. Y la Biblia dice que Satanás es mentiroso. No hay verdad en él. Entonces, cuando nosotros creemos más en las promesas del mundo, creemos más en las cosas del mundo, estamos haciendo a un lado las promesas de Dios porque hemos soltado el ancla. Hemos soltado el ancla que nos une a eso. Y mira hacia dónde nos lleva el ancla, dice el versículo 18, dice de esta manera: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos. Asirnos es agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, no de la carne, amados, del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Esa ancla nos lleva hasta la presencia misma del Señor, simbolizando dos cosas. Cuando nosotros partamos de acá y vayamos al Señor, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, y la otra que puede usted utilizarlo todos los días, usted puede ir al Señor, puede entrar al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Esa es la promesa de Dios. Y si vienen situaciones difíciles, mire, amados, yo sé que la mayoría de ustedes no ha estado atento al estudio de Santiago. Vaya y escúchelo, porque hemos hablado de las pruebas y hemos hablado de las tentaciones para que usted pueda hacer la diferencia de lo que es una prueba y de lo que es una tentación. Dios no te va a tentar jamás. Dios va a permitir que lleguen pruebas, o sea, cosas que tú no tienes nada que ver, que lleguen a tu vida y tú las enfrentas confiando en Dios, sales adelante. Pero si viene una prueba, recibes una oferta y tú te estás olvidando de las promesas de Dios por aceptar esa oferta, se vuelve una tentación y cuando caes en la tentación, tú pecas y la paga del pecado es muerte. Y entonces viene la consecuencia y tú no puedes culpar a Dios por tus propias decisiones. La prueba es algo que tú no tienes nada que ver y vino. Una enfermedad, un choque o algo. Pero tus decisiones es eso. Tus decisiones caíste en la tentación, no pudiste estar firme. Y ahora recibes la consecuencia. ¿Qué tengo que hacer? Pastor, ya caí en ese problema. Dobla rodillas y pide misericordia, que la gracia de Dios, y pídele perdón al Señor y Dios te va a perdonar. Porque Dios, amados hermanos, Dios es un Dios de misericordia. ¿Es un Dios de qué? De misericordia. Busca su misericordia y no huyas de Él. Acuérdate de sus promesas. No las quites de tu mente. Abrázalas, porque las promesas del mundo son más coloridas, amados. Las promesas del mundo son para allá. Las promesas de Dios se alcanzan con la fe y la paciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que pasar un tiempo. Y tú tienes que estar agarrado. Y entonces dice el versículo 20, mire, donde Jesús entró, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Entró para que nosotros entráramos después. Hecho, oiga esto, no sacerdote, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amados hermanos, ¿por qué la relación a Melquisedec? En el tiempo de Abraham apareció un sacerdote que la Biblia le llama hijo del Dios, sacerdote del Dios Altísimo, cuando la ley todavía no estaba y la tribu de Leví todavía no existía. Pero ahí la Biblia dice que es sacerdote del Dios Altísimo, sin pasado, sin saber quién era su madre, y la Biblia no registra su muerte. Entonces, ese sacerdocio de Melquisedec representa el sacerdocio de Jesucristo, sin pasado y sin fin, sin principio y sin fin. Y por eso, amados hermanos, es que Él siempre va a estar delante de Dios, óigame bien por favor, intercediendo por nosotros. Siempre. Cuando usted vaya a Dios, usted va a orar a Dios y la Biblia dice que Cristo está a su diestra. Entonces nosotros oramos siempre a Dios
y terminamos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él intercede por nosotros. Y amados, y usted y yo debemos seguir adelante creciendo y la bendición va a llegar en su momento. No, oiga bien, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por las propuestas del mundo. Y vea por favor, y regresemos vamos al capítulo 5, versículo 11. Agarramos el sermón al revés. Le doy primero la base, le doy primero el ancla. Y ahora vamos a diferenciar. Quienes conocen esa ancla y la usan, y quienes han oído del ancla, pero jamás la han usado. ¿Y cómo se usa el ancla? Cuando usted tiene deseos de correr, amado. Y en lugar de correr, se abraza del ancla. Cuando en el matrimonio hay momentos donde uno quisiera salir corriendo, pero se vuelve y recuerda la promesa de Dios y se abraza del ancla. Cuando hay invitaciones del mundo para hacer o no hacer cualquier cosa que no es agradable a Dios. Cuando usted recibe invitaciones para no estar en la casa de Dios o para que su casa sirva para actividades que no son agradables a las cosas del Señor, abrácese del ancla de su alma que lo une a Dios. Mire lo que dice, por favor, en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice ahí? Tardos para oír. ¿Sabe qué es tardo? Tartamudo. ¿Y el tartamudo es para oír o para hablar? Para hablar, ¿verdad? Ese es un tartamudo, le cuesta hablar, hay problemas, no sé. Pero aquí lo está diciendo oír. Si usted ocupa un símil, amados, imagínense, el tartamudo dice palabras tat, 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 y le cuesta un montón decir una frase o decir una palabra completa. El tardo o tartamudo para oír no le cuesta sacar, cuesta que entre en él la enseñanza. Oye y oye y oye y nunca aprende. ¿Está conmigo? Nunca aprende. No le ha tocado a usted trabajar o enseñarle a alguien que, mira, esto es así. Ay, y al ratito, ¿cómo era? No, te voy a explicar, pues mira, pone atención, te voy a explicar. Y usted le explica y al ratito se equivocó otra vez. Vení a ayudarme. Y una vez y otra vez y otra vez, ya usted dice, no, hazte por gusto. Es tartamudo para oír, para aprender. Y entonces dice, oiga bien, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, no porque las cosas sean difíciles, sino por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No pones atención, te distraes por cualquier cosa. 12, porque debiendo ser ya, ¿qué? Maestros. Amado, ¿usted sabe cuánto estudia una persona para ser un maestro? Para dar clases de cualquier cosa. Hay personas que estudian 1 año y ya les dan un certificado para cierto nivel poder ser maestro. En maestros ya mayores, 3 años, 5 años, maestros. ¿Cuántos años tenemos en el Señor? ¿Nos podrían entregar un certificado a nosotros? De que ya somos maestros de la palabra, de que ya somos maestros, deje maestros de la palabra, somos maestros de vivir como Dios manda, a eso. Porque ese es el punto, porque hay mucha gente que sabe Biblia, un montonazo de Génesis, Apocalipsis, y uno dice, wow, pero en su manera de vivir no saben nada de lo que la palabra dice, y entonces la palabra ahí en lugar de ser beneficiosa, es al contrario, es dañina, porque el saberlo nos hace más culpables. Por eso es que el Señor Jesucristo decía, no se hagan maestros muchos de ustedes. Por eso que el saber nos hace culpables. Sigamos, dice después. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales, oiga esto,
que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, de repente usted comienza, recibe palabra y quizás, no, fíjate que no entendí porque no sé qué era eso, no sé qué era eso. Ok, ¿cuántos años tiene usted de ser creyente? Tengo 10 años, tengo 5 años, tengo 1 año de ser creyente. Pero no entiendo, es que no sé, ¿qué es eso? Ok, apréndalo, aprendan, no podemos pasar como inexpertos todo el tiempo. Y a lo que vayamos aprendiendo, amados hermanos, y póngame atención a esto, lo que vayamos aprendiendo, vayámoslo aplicando. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Dios nos diera la respuesta de lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor? Señor, dime la respuesta. Y nosotros quisiéramos que dentro de nuestra habitación se viera como un cielo abierto y de repente entrara a la presencia del Señor y apareciera el Señor y nos dijera, lo que tú me estás pidiendo, tu respuesta es esta. ¿Cómo fuera eso de valioso? ¿Sí o no? Pero ¿a cuánto les ha pasado? A nadie. Y el que dice que le ha pasado en este tiempo es mentiroso, porque a Dios, dice la Escritura, nadie lo vio jamás. No es así. Entonces, ¿cuántas cosas Dios nos ha revelado? Y si nosotros no somos capaces de obedecer, póngame atención a esto, las cosas que Dios ya te reveló, ¿por qué Dios te va a revelar lo que tú quieres saber si estás ignorando todo lo que Dios te ha enseñado? ¿Se comprende eso? ¿Ya cumpliste todo aquello? No, entonces olvídalo. No te voy a dar respuesta. Y la Biblia dice, clama por sabiduría. Pídala a Dios. ¿Ok? Pero Dios tiene mucha revelación que ya te dio. Aplica lo que ya sabes. Lee la Biblia, aplica lo que tú ya conoces. Vuélvelo a leer y lo que tú ya conoces te va a ayudar a conocer las verdades que todavía tú no conoces. A través de la palabra. Pero no buscamos en la palabra, andamos de un lugar a otro, de un lugar a otro. Ahí dice el dicho, de la Seca a la Meca. ¿Ha escuchado ese dicho? Son 2 ciudades. Ay, después les cuento ese rollo. Pero entonces, amados hermanos, mire, cuando nosotros andamos de un lado para otro, que no sabemos qué hacer, le preguntamos a fulano, a mengano, nosotros deberíamos de ir a la palabra de Dios. De lo que usted ya conoce, oiga bien, de lo que usted ya conoce, Dios le va a revelar a usted lo que no conoce. Clama a mí, dice el Señor. ¿O no? Él nos va a enseñar cosas que no conocemos, pero a través de su palabra. Y entonces dice más adelante, mire por favor, dice, y no de alimento sólido, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto. ¿Es qué? Inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y vienen los problemas y nos comportamos como niños. Venimos a la iglesia y alguien no nos vio bien. ¿Y qué le pasa a un niño? Cuando no lo vuelven a ver, se siente mal. Cuando no lo saludan, se siente mal. No me saludaron, vaya, ya me voy. ¿Y qué pasa con un hermano que debiendo ser maestro, maduro, experto? Cuando usted venga, mire, cuando usted venga acá y yo por alguna razón usted me ve ocupado, ¿qué tiene que pensar usted? El pastor está ocupado. No es que yo no le interese, está ocupado. Ni me habló el pastor, ya me voy. Me estoy comportando como un niño. Niño en la palabra inexperto. No hay pericia en la vida. Y entonces dice más adelante, oiga esto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿el qué? Madurez. Este es el experto. Para los que por el uso, o sea, por el diario vivir, por la práctica diaria, tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Amados hermanos, fíjense que el escritor de Hebreos les tiene que recordar a los hebreos, a quienes iba dirigida la carta, que Dios no es injusto.
Dios no es injusto para olvidar todo tu trabajo. ¿A quién hay que recordarle? Mi hermano amado, hijo del Señor, cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida, y que tú eres la casa del Espíritu Santo, y que tienes la palabra de Dios en tus manos, te congregas en una iglesia. ¿A quién hay que recordarle que Dios es justo? Es decir, no, Dios no es injusto. ¿Por qué? Porque en nuestras valoraciones creemos que Dios se ha equivocado, ha tenido un mal juicio y me ha dado lo que yo no merezco. Amados hermanos, abrace lo que Dios le ha dado hoy. Sean problemas o sean bendiciones, abrácelas. ¿Qué es lo que dice el Señor? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Abrace, amado hermano, abrace el ancla que lo une a la esperanza de las promesas de Dios. Aunque usted no esté viendo nada de lo que usted quiere ver, aunque usted no esté pasando nada de lo que usted quiere pasar, que usted no tenga nada de lo que quiere tener, abrace esa esperanza. ¿La esperanza es para hoy o la esperanza es para mañana? El mismo esperanza es de esperar. Es para mañana, es para después, es para el futuro. Iglesia, si nosotros aprendemos a abrazar esa esperanza que nos lleva hasta la presencia del Señor, amados, y sabemos que Dios prometió sobre sí mismo en bendecirnos. Mire, hermano, el día va a estar claro, va a estar oscuro. En algún momento puede estar con trabajo o sin trabajo, con dinero o sin dinero, qué sé yo, decepcionado o no decepcionado de la familia. Porque, amados, algo hay que reconocer, pues, la familia siempre decepciona. ¿Cuántos sabemos eso? Pregúntele a mis hijos. Estaba dando clase yo allá en la central, habían como 90 niños. Y entonces yo estaba dando clase y Mario, el varón mayor, pequeñito estaba como servidor ahí, como colaborador. Y entonces yo estaba frente a todos los niños y había puesto a los dos colaboradores atrás de mí. Y entonces yo estaba hablándole a los niños y yo siempre me ponía una tira de snack acá para el que me contestaba le repartía. Así que todos los niños estaban ahí bien atentos, ¿verdad? Entonces yo les hice una pregunta, que no sé por qué se la hice, teniendo yo testigos propios allí, ¿verdad? Y dije, niños, levanten la mano a quien su papá le ha mentido. Levante la mano, y casi todos los niños levantaron la mano. Y no sé cómo fue que de reojo volví a ver y Mario estaba. Porque no somos perfectos. La familia no es perfecta. Tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposo, no son perfectos. Tienen 1000 defectos y se decepcionan como tú te decepcionas y tienen sus propios problemas y muchos de ellos, amados hermanos, son problemas emocionales que no han aprendido a superar. Y si tú te volvieras experto en la vida cristiana, podrías entender aún aquellas personas que te dañaron, podrías entender por qué te dañaron y podrías tú aprender a perdonarles. Porque sabes que sobre ti hay otro mayor que tus padres, mayor que tu esposo, mayor que tus hijos, que siempre va a compensar cuando tú perdones. Abraza el ancla de la esperanza, de las promesas de Dios. Nunca las sueltes. Nunca las sueltes. Porque mientras estemos agarrados al ancla, amados hermanos, Dios nunca nos va a soltar. Sea que usted se agarre del ancla o no, si usted es hijo de Dios, Dios nunca lo va a soltar. Pero si usted se abraza del ancla, su ánimo no va a decaer. Y ese es el asunto. ¿Cuántos, yo le pregunto a usted, amados, cuántos en medio de las pruebas, de dificultades serias hemos estado felices? ¿Cuántos? Yo creo que todos en algún momento. Pero también todos, en algún momento, en una prueba, hemos entrado, y voy a ocupar una palabra bien salvadoreña, hemos entrado en un agüite que tal vez, mano, que no hayamos ni razón para las cosas. Todos somos humanos. Pero el que no es humano es Dios. Él no miente. Él no te decepcionará jamás. Lo único que tienes que hacer, mi querido hermano, es aprender a confiar
Y el aprender a confiar lleva consigo aprender a esperar. No es hoy, no es mañana, es cuando Dios diga. Y si Dios dice que es ahora, yo te aseguro que será hoy. Y la bendición que Dios te manda del cielo, nadie te la podrá quitar. Nadie. Amados, yo he pasado cosas que el director de impuestos internos me dijo: Mario, te voy a despedir, te vas a ir de aquí. No, está bien, pero no voy a hacer. Estaba yo queriendo dejar de beber. Entonces él quería que fuera la fiesta de fin de año, y entonces ahí lo que más había es licor, pues, y las últimas fiestas yo había salido, porque yo tenía un pick-up, y yo había salido con 2 barriles de cerveza de allí, porque 2 nunca se terminan. Llévenselos, y aquel que estaba era el primero, yo me los llevo, y detrás de mí la gran cola de borrachos, ¿verdad? Entonces, pero yo ya había hecho un trato con el Señor. Señor, yo te prometo, si tú me ayudas, nunca jamás volver a tomar. Mire, amado, ahí había una cuestión que teníamos que apoyar el sentido de la institución. Y entonces había que ir a las fiestas de la institución. Y yo le dije a mi jefe inmediato: no voy a ir. Mario, no, Mario, tenés que ir, no voy a ir. Me mandó a llamar el jefe siguiente, tampoco voy a ir. Me mandó a llamar el director de impuestos internos, al cual le dije: mira, perdóname, no voy a ir, te voy a despedir, pues si Dios te permite que me despidas, yo me voy de aquí. Al mes quitaron al director. Yo tenía, quiero ver, como 4 años de trabajar allí en Hacienda. Llegué a cumplir 16 años trabajando allí. Vi llegar jefes y vi irse jefes, directores, vi ministros llegar e irse. Pero ¿sabe quién nunca me abandonó? Es Dios. Así es que no le tenga miedo a nada. Confíe en Dios. Abrace el ancla de la esperanza que tenemos en sus promesas. Y yo le aseguro que todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos agradecerte, Padre, la misericordia que tienes con nosotros, Señor. Perdónanos, Dios, si nos hemos equivocado, si hemos tomado decisiones lejos de ti. Pero ahora, Dios, queremos ponernos a cuentas contigo. Queremos salir corriendo a ti, abrazados del ancla, de la esperanza, Señor, que nos une a ti, Señor, para que nuestro ánimo nunca desmaye. Nosotros, Padre, estamos unidos a ti porque tú nos tienes en tu mano, pero nosotros queremos abrazarte también, para que nuestro corazón siga firme, Señor. Que nunca, a pesar de las dificultades, decaigamos, sino que por el contrario, siempre caminemos adelante hasta volvernos expertos en la vida cristiana. No queremos andar como niños que ni siquiera sabemos qué es lo que queremos. Queremos caminar seguros, esperando, Señor, esperando tu bendición. Mi amigo, usted que está en su casa, quiero invitarlo ahora, que le entregue su corazón a nuestro amado Señor Jesucristo. Él quiere salvarle. Él quiere hacer de su vida algo diferente. Por eso es que queremos invitarle que en esta hermosa noche reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo, a Jesucristo, a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador.